En primer lugar, nos dirigimos a nuestro Padre con una oración eficaz que nazca desde el espíritu de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos hacia ti en espíritu, alma y en verdad. Venimos ante ti a través de la puerta, a través del camino, la verdad y la vida. Venimos ante Él para postrarnos delante de ti y rendirnos delante de ti para poder ser instrumentos de equidad, instrumentos de fortaleza, instrumentos de liberación, instrumentos de sanidad, instrumentos de verdad y de justicia. Padre bueno, toque el corazón de todos aquellos que te necesitan. Toque el corazón de todos aquellos que están hambrientos y sedientos de ti. Abre sus mentes, sus corazones para que entiendan y comprendan. Graba en las tablas de su corazón esta preciosa y santa palabra, y que tu palabra nunca vuelva vacía, que cumpla el objetivo para el cual es lanzada a cada corazón. Aquel amigo, aquella vecina, aquel vecino que también está escuchando, está interesado y quiere entrar y dar un paso de fe. Oramos por esa persona, por aquel varón, aquella mujer, aquel adolescente, aquel anciano, para que tome sus decisiones. Gracias, Padre bendito, poderoso. Bendice esta señal, bendice a todos mis hermanos que trabajan amenamente dentro de este ministerio, que día tras día se esmeran y se esfuerzan. Multiplica sus fuerzas, multiplica, amado Dios, todo lo que es justo y lo que es verdadero. Gracias, Papá Dios. Amén. Nos ubicamos inmediatamente ya en el precioso libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 y el verso 17. El tema le hemos puesto como nombre, deja que Dios tome el control, ¿sí? Entonces dice así la palabra de Dios en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amados hermanos y amigos en todos, tenemos que tener mucho cuidado sobre los deseos de la carne. La carne siempre nos querrá llevar a tomar decisiones incorrectas, tales como entrar en los placeres de la vida y engañarnos que son buenos y son justos. Nos tratará de inducir hacia al alejamiento de la presencia de Dios. Entraremos en un conformismo de ya no orar, de ya no ayunar. Quizás quiere quitar ese apetito sobrenatural de predicar la palabra, de hacer el bien, entrar en el libertinaje. La carne, amados amigos y hermanos, tiene mucha inteligencia y mucha habilidad para poder dominar al ser humano. Por eso Dios nos dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Son contra el Espíritu, porque aquel que vive bajo la satisfacción de los deseos carnales como un ser humano está ligado a perderlo todo en este mundo. Aunque tenga a Cristo en su corazón, aunque haya entrado el Espíritu Santo en su corazón, pero si no hay actividad sobrenatural a través de la palabra de Dios, es una persona que no tiene poder de parte de Él y está bajo el gobierno de sus deseos carnales. ¿Por qué será esto? Porque la carne tiene miedo de perderlo todo. ¿Por qué? La carne no quiere ir a la cruz del Calvario para ser crucificado. La carne tiene que ser dominada por el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces no entendemos lo que estamos pasando en esta vida. Vemos muchos de nuestros amigos que viven de mal en mal, de peor en peor, atacados, asaltados, quizás tienen familiares que están en la cama de un hospital, están en quiebra, están en fracasos, enfermos, tienen problemas familiares, viven decepcionados o enfermedades incurables. Entonces, no podemos entender por qué pasa eso. Aún puede ser que también algún cristiano que ha retrocedido hacia atrás, se ha enfriado y hoy ya no tiene ganas de congregarse, buscar a Dios en su presencia. Yo quisiera enfocar este precioso verso del capítulo 8 de Romanos, verso 8, que dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios,
porque sabemos que la carne con el alma están unidas y han formado un solo ser, y separados de Dios, la carne y el alma están propensas a perder. Entonces, vivir según los deseos de la carne están ligadas como a las pasiones y deseos pecaminosos y desenfrenados. Entonces, Dios nos dice que vivir de esa manera totalmente, como se dice, obsoleta, inútil, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y muchas veces hay gente que hace mucho por agradar a Dios, acciones, donaciones, regalos, ofrendas. Hacen también muchas obras sociales en este medio que vivimos. Pero bien claro dice la palabra, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Acabamos de leer lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. La carne siempre nos llevará al colapso. La carne siempre nos llevará a tomar decisiones incorrectas. La carne siempre nos llevará a los placeres de la vida y nos hará creer que son buenos lo que estamos haciendo. Imagínense, la carne te hace creer que el odio es bueno y no el amor. La carne te hace creer que la venganza es buena, pero más no el perdón. Entonces de eso tenemos que entender lo que dice Dios en Romanos verso 8 del capítulo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Muchas preguntas ya están cruzando por mi mente, ya están cruzando por mi ser. Yo quiero saber la razón, por qué hasta un cristiano está propenso a cometer tantos errores en la vida. Tenemos una respuesta muy hermosa que está en el mismo libro de Romanos 7, verso 15, que dice así. Pablo supo decir eso. Él también tuvo ese pensamiento muchas veces. Él también pudo pensar así. Supo decir en el verso 15. Dice así. Porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo lo que hago. Pues no hago lo que quiero. O sea, quiere decir, no hago lo bueno, sino hago lo que aborrezco. Date cuenta. Entonces, podemos ver, deseo hacer el bien, pero hago lo que aborrezco. No tiene sentido mi vida. No tiene sentido mi caminar, mi trajinar diario. Mira tú que me estás escuchando en esta hora, amado amigo, amada señora, joven, adolescente, que estás interesado, que priorizas tu caída, priorizas tu desgracia, priorizas tu adicción, priorizas tu dolor. Has perdido muchas cosas, quizás en tu corta edad que estás caminando delante de tu familia. Muchas cosas pueden ser frustración en tu mente, pero hay una solución. La solución se llama Jesucristo. Él es el único que puede deshacer toda obra maligna que te ha acontecido en estos instantes. Entonces Pablo supo decir, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces le has preguntado a Dios ¿por qué? ¿Cuántas veces te has preguntado a ti mismo por qué soy así? ¿Por qué no puedo salir de este contraste de la vida? ¿Cuántas veces le has preguntado a tu papá, a un hombre sabio? ¿Cuántas veces has hecho preguntas a tus amigos, a tus amigas? ¿Por qué no puedo salir de estos deseos de la carne, de estas cosas abominables? Escucho decir que es malo, otros dicen que es bueno, y ha creado en tu ser una confusión, y esa confusión va a utilizar el enemigo para confundirte más y llevarte a su gobierno, para poseerte y hacerte un instrumento. Todo esto es una lucha desigual. La carne sabe manipular al ser humano, pero nosotros tenemos que tomar decisiones sabias. Quizás te cuesta tomar esa decisión. Te cuesta tomar esa decisión de decir, ¿por qué no hacer la oración de arrepentimiento? Pero pasan muchas cosas por tu cabeza. Muchos dicen, ¿y si no lo cumplo? ¿Y si le fallo a Dios? ¿Y si no puedo? Claro, la carne siempre va a tener esa observación y te va a hacer creer que no lo vas a lograr. Es que no depende de tu propia fuerza, no depende de tu propio conocimiento, no depende de tu propio sometimiento, sino depende de la obra del Señor, depende de que Dios haga la obra en ti. Y eso es lo que Dios decide en tu vida.
en tu alma y en tu corazón. No podemos vivir de esa manera. Dios tiene un grande plan con tu vida, con tu ser, con tu corazón y con tu mente. Miren ustedes, Dios quiere que tú y yo cambiemos cada día más esta circunstancia de la vida, pero muchas veces nosotros no queremos entender. Hay unas parábolas muy hermosas que Dios habla a través de su Biblia, la Santa Biblia del Señor. Habla diciéndonos que el trigo, si no cae a la tierra y muere, no puede producir fruto. Estaba hablando de algo muy hermoso, muy coherente, muy delicado. Estaba diciendo que si tú no haces estas cosas, no dejas que Dios tome control de tu yo y crucifique sus deseos carnales para la gloria de Él, no vas a producir frutos. Porque si seguimos leyendo Gálatas 5, el verso 18 en adelante, que los frutos de la carne son corrupción, son inmoralidad, son paganismo, son toda obra maligna y de las cuales el ser humano ya está colapsado. ¿Por qué? Porque busca el deleite. El deleite no está conforme con su matrimonio, no está conforme con su trabajo, no está conforme con sus logros, no está conforme de solamente tener el éxito. La carne es insaciable, quiere más, quiere experimentar y quiere llevarte a lo más profundo, a lo más sutil, a lo más abominable. ¿Para qué? Para que el ser humano quede totalmente colapsado, manipulable y destruido. Pero Jesús es el experto en levantar. Entonces, cuando una persona no se da cuenta, no puede entender estas cosas. Dios quiere que nuestra alma sea reducida a la nada. Dios quiere que a través de nuestra alma se produzcan los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? El amor. Un hogar lleno de amor, pero muchos dicen, en mi hogar no falta el amor. El amor no es reemplazado muchas veces con el dinero. El amor muchas veces lo reemplazan con el materialismo, pero no es así. La Biblia nos habla de un amor genuino que nace del corazón de nuestro Dios Todopoderoso. Y ese amor se magnifica y se representa aquí, a través de esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso tenemos que enfatizar nosotros de hoy en adelante. No podemos vivir bajo esto, gestando abominaciones, destruyéndonos a uno mismo, matándonos. Miren ustedes, el mundo perece, el mundo colapsa, el mundo se destruye, el mundo a sí mismo cada día, odio con odio, venganza con venganza. Entonces Dios no quiere estas cosas. Póngase a pensar, ¿cuánto vemos ahí la hechicería, la brujería, las enemistades, los pleitos, la ira, las contiendas? Imagínense, amados hermanos, las orgías, el alcoholismo, las drogadicciones. Vemos todos los días en esa paz. Entonces Dios quiere que nosotros nazca los frutos del Espíritu Santo, que es el amor genuino, el amor de Dios, el amor nacido de Cristo. Ningún ser humano natural conoce el amor de Cristo porque no lo ha probado. No nace del corazón humano el amor de Cristo. No nace de un corazón que no tiene a Cristo. Cristo tiene que ser la plataforma, el epicentro de su vida para que pueda nacer el verdadero amor. ¿Qué ser humano tiene un gozo genuino que viene del reino? ¿Qué ser humano tiene paz en medio de la tormenta, tiene paz en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la catástrofe? Miren, no hay paz. ¿Qué humano tiene la paciencia divina para poder saber esperar con sabiduría y con inteligencia? Esa fe genuina. ¿Qué ser humano es manso de corazón? No hay. Tiene que entrar Dios a tallar todas esas cosas. Por eso Él quiere que dejemos que Él tome control de todas nuestras vidas. La carne siempre tiene decisiones incorrectas que te lleva al caos. Entonces hoy en día te pueden decir, estás cosechando de lo que sembraste. Y eso duele. Muchas veces nos duele que nos digan la verdad, ¿sí o no? Muchas veces duele que te digan la verdad, pero es la verdad. Dios viene a confrontar el pecado. Dios no viene a apañar el pecado. Hay personas que no les gusta este tipo de mensajes, que les digan directamente su situación, cómo están viviendo. Ellos quieren que quizás con anestesia, apañando, maquillando el mensaje de Dios. Pero no es así. Si no confrontamos el pecado, Jesús no vino a apañar el pecado.
Jesús vino a corregir el pecado y echar fuera. Él vino a rescatar lo que se había perdido, pero muchas veces los perdidos quieren seguir perdidos. Por eso Dios nos llama a tomar decisiones de una vez constantes, ejemplares, sabias. Por eso tú, como ser humano, sabes pensar. Tú, como ser humano, sabes decidir. Tú, como ser humano, tienes poder en ti mismo. Tienes que decidir, elegir. Puedes sentir muchas cosas. Quiero enfocarte esta palabra en este precioso libro de 1 Corintios 6, versículo 17, y dice así. Dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero ¿qué hay de aquel que se une al pecado? Es un espíritu con el pecado. Y el pecado tiene un origen. El pecado proviene del mismo infierno. Satanás y sus demonios son inducedores del pecado. ¿Para qué? Para atraparte, para destruirte. Entonces, únete al Señor para que seas uno con Él. Deja de pensar que no lo vas a lograr, que vas a terminar mal, y deja de escuchar consejos de personas que no tienen experiencia. Escucha la palabra de Dios, abre una Biblia y estúdiala y obedécela sin cuestionar. Deja de dudar y avanza en ese campo de la batalla. Entonces, tú tienes que decidir hoy en día. Tú tienes que decidir en estos momentos. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. Y eso es lo que Dios quiere. Toma tu decisión en estos instantes, amado amigo, amado hermano. Vuélvete a Cristo. Cristo te ama. Quizás estás envuelto en delitos y en pecados, escondido. Quizás estás huyendo de la realidad. Estás postergando tu llamado. Estás postergando tu bendición y te estás hundiendo más. Te estás cayendo más en los deleites del alcoholismo, de la drogadicción. Quizás estás a punto de destruir tu hogar, tu familia, a punto de divorciarte. No quiere Dios eso. Dios no creó eso para ti. Dios no es malo, no es perverso. Él te ama y Él te quiere y te da muchas esperanzas. Quiero leer también la palabra de Dios que está en Filipenses 2, verso 5. Dice Dios en su palabra: haya pues en vosotros este sentir. El alma siente, el alma decide, el alma elige. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, cosa como que aferrarse. Imagínense, Él vino a darnos un ejemplo de humildad, de humillación. Verso 7. Y dice, sino que se despojó, se alejó, lo dejó todo. Dice, a sí mismo, tomó una decisión a sí mismo y fue un ser vivo como nosotros, un hombre hecho semejante a los hombres, dice. Él dejó su reinado, su trono, su poder y vino a la tierra como un hombre para comprendernos, para entendernos y para darnos un ejemplo de que sí se puede vencer todo deseo pecaminoso y todo lo que es imposible para los hombres. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se doblegó ante la presencia del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que dejar que el Padre lo redujera a nada, esa carne que heredó de María, la madre de Jesús, porque en la carne sabemos que reina la vieja naturaleza, la antigua creación que proviene de Adán y Eva, que está totalmente deteriorada, que está totalmente y necesita ser crucificada para que pueda entrar la nueva simiente. ¿Quién es la nueva simiente? La nueva creación. Jesucristo es el que da vida y vida en abundancia a aquel que quiera venir. Cristo tiene mucho para nosotros, no nos niega nada, pero también necesita que nosotros seamos fieles a Él. Entonces, el ejemplo de Jesús es que Él se humilló, obedeció y fue exaltado, dice la Biblia. Este ser viviente fue exaltado, amados hermanos. Dios es grande. Le estoy hablando a alguien que ha retrocedido y le estoy hablando a alguien que no conoce del Señor. Alguien que no sabe a dónde camina, a dónde va, cuál es su destino, cuál es su camino, qué puedo hacer.
O a ti quizás que estás postrado en una cama, a ti quizás que te acaban de dar una mala noticia, que tienes una enfermedad incurable, que quizás te van a operar, has sufrido un accidente, o quizás te han dado una mala noticia de un familiar que está colapsado, el cáncer que está de moda. Imagínense las enfermedades coronarias, los infartos y tantas cosas que se ven por ahí. Entonces Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere tratar con tu corazón. Y tenemos un texto más, Mateo 26:39 dice: Jesús, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos representa? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Ese se llama negarse a sí mismo. Ese se llama rendirse a la palabra de Dios. Eso se llama hacer como está escrito en su palabra. Eso se llama tener parte y suerte en el reino de los cielos. Eso se llama entregar la potestad de mi ser, que soy creado a imagen y semejanza de Dios, que Él transforme mi corazón. Si no hay esa transformación, no hay bendición. Entonces, ¿qué podemos hacer ya que muchos están colapsados, ya que muchos están caídos? No sabemos los motivos. Hay miles de motivos, pero no vamos a buscar los motivos, sino vamos a entrar con la sanidad a tu corazón, la solución inmediata. No vamos a estar buscando muchas cosas para poder entenderte, porque nosotros no somos jueces, somos seres humanos que somos ministrados y enviados por Él a hacer su voluntad, enseñar, instruir, capacitar y dar la doctrina al ser humano. Entonces, quiero que aprenda usted esta palabra. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros tenemos que ser valientes, muy valientes. Entonces, quizás tú como hombre natural, amado amigo, hermano en Cristo, ya no estás en el Espíritu. Entonces yo quiero que veas 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Quiero que lo leamos. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hombre natural, alma y carne, nunca entenderás las palabras de Dios, por más que las leas, por más que me estés escuchando. Por eso te estoy incitando a tomar una decisión. Para ti, dice la Biblia, porque para el hombre natural, la palabra de Dios, las sanidades y los milagros y aún las bendiciones y aún la vida eterna son como una locura para ustedes. ¿Por qué? Porque no las entiende. El alma no entiende. El alma está totalmente ciega. El alma está totalmente colapsada a los deseos pecaminosos y todo lo que viene en este mundo. No puede, tiene que ser la intervención de Dios directo a tu corazón. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El verso 15 dice: en cambio, el espiritual, el que vive sometido a la palabra, el que vive sometido a Cristo, el que vive haciendo la voluntad de Cristo, juzga todas las cosas. Él sí entiende, él sí comprende, él discierne las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, por eso no entiendes. Dices: yo le puedo fallar. Ves algunos personajes que entran al Evangelio y vuelven. Entran al Evangelio y vuelven. Claro, ellos están jugando. Es normal que prosigan en sus deleites, en sus cosas deseosas como los placeres. Pero todo eso se va a dar cuentas a Dios. Yo me dijo a una persona que quiere entrar de lleno al camino del Señor y quiere tener un encuentro con Dios, y con Dios no hay pérdida. Con Dios hay 100% garantía. Por eso tenemos que entrarle en ese campo de la batalla. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y tú no percibes hasta que digas: Señor, ven a mi corazón. Te hago partícipe de mi ser. Quiero ser tu hijo.
Quiero que tú seas mi Dios. Invade este ser divino y toma control de todo lo que está dañado y de todo lo que he hecho. Todo lo que tú has hecho en el pasado y en el presente será eliminado, será destrozado, será arruinado y serás hecho una nueva criatura donde reiniciarás y tu nuevo alimento será la palabra. El Espíritu Santo será tu mentor e irás a la casa de Dios para poder alimentar tu alma con las predicaciones que dan los pastores, los líderes de la iglesia. Congregarás, te unirás al cuerpo de Cristo y serás una persona nueva. Tus amigos se asombrarán del cambio que Dios ha hecho en tu vida, pero estás en proceso. Ya tienes una nueva vida, la nueva simiente ya entra en tu corazón. Ya no estás solo y Él te hará entender que con Él es posible, que no hay nada que puedas perder. Pero recuerda que habrá gente que dirá: yo también fui evangélico, yo también fui cristiano, y tratarán de persuadirte para regresarte al mismo estado original que viviste según la carne, para no agradar a Dios. Recuerda que el enemigo viene a engañar. El enemigo se viste como falso profeta también. Y tú dirás: pero ¿cómo puedo saber si es bueno o quién es malo? Tienes la palabra. Comparte y compara la palabra. Toda la palabra que escuches, compárala. Tiene que estar registrada en la palabra de Dios. Si no, no puedes tú seguir de sus caminos. Porque hoy en día el enemigo se viste como ángel de luz. El enemigo se viste como un profeta. Se viste como un pastor. Pero muchas veces son espíritus que están dentro de esas vidas, ministrando y tratando de destruir a los seres humanos, a los creyentes, a los amigos. ¿Cuántos testimonios escuchan? Que hay gentes que son engañadas por no ir a las Escrituras, a veces por conformismo, a veces por no escudriñar la palabra. La palabra es la faceta, la palabra es la base, la palabra es Dios y Dios es la palabra. Si la palabra no entra a tu corazón, no tiene poder en sí misma. La palabra, cuando entra al corazón, te conlleva a practicarla, te conlleva a cambiar. Eres diferente, hasta tu semblante cambia, tu vida cambia, tu situación cambia, tu futuro cambia. Por eso Dios te necesita y te deja y te dice: deja que yo tome el control de todo. Tu carne siempre te llevará a colapsar. Tu carne siempre te llevará al fracaso. Te hará creer muchas cosas malas que son buenas. Cambiará el estado original en lo malo. Te hará creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y andarás confundido. Por eso Dios te llama a su presencia. Ahora vamos a hacer una oración. Amado amigo, amado hermano, que quizás tú has retrocedido, te has alejado del Señor, tú que eres un seguidor que estás escuchando la radio, pero aún no has tomado tu decisión, todavía vives confundido, simplemente entrega tu vida a Cristo y tu amado hermano, vuélvete a Cristo. Vamos a orar en esa faceta en el nombre de Jesús. Vamos a decirle: Padre, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿De quién temeremos? De ti dependen todas las cosas de este mundo. A ti acudimos y a ti esperamos. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite esta oración: Amado Jesucristo, he escuchado tu palabra y quiero dejarme convencer. Pero antes que todas las cosas, te invito a ser parte de mi vida. Te reconozco como mi único Dios y Salvador. Quiero que entres y hagas tu altar, tu casa en mí, porque tu palabra dice que si entras en mí, nunca más me dejarás solo, no estaré solo. Limpia mis pecados, dice el Señor. Con su sangre los borre y Él lo eliminará y quedarás liberado de toda opresión. Perdóname, dice el Señor, estos pecados he cometido. Lávame, me vuelvo a ti arrepentido. Quizás estás llorando, quizás estás sufriendo, pero esa decisión que la tomas es ¿por qué? Porque tu alma ahora ya no pertenece a los deseos carnales, le pertenece a Cristo. Y Dios vendrá un día cuando ya estés viejo, anciano, y recogerá tu alma y lo llevará a su estado original, a donde pertenece en el cielo. Evitarás un infierno y tus problemas cesarán. En estos momentos tus problemas fueron frenados por Dios, porque Dios deshacerá toda obra maligna que ha venido contra ti. A ti también, amado amigo, hermana en Cristo, que te has enfriado. Motivos existen. Muchos motivos, muchos pretextos, quizás por desconocimiento, por error, por el error del hermano, el fulano, el mengano. Vuélvete a Cristo, pide a Dios dirección, dile que te reconcilias con Él. Me reconcilio, Señor, me vuelvo. Quizás has sido un ministro de Dios, quizás has estado trabajando en la casa de Dios, en la misión del Señor, como predicador, diácona, no sé, como servidor, como administrador, pero Dios quiere restaurar tu vida. Si has tenido un ministerio, Dios la va a restaurar en estos instantes.
Vuelve, reconcíliate y hagamos la oración de reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, dile, me vuelvo a ti, perdóname, me reconcilio, retorno a ti, Señor. Dame valentía para enfrentar. Quizás has estado invadido de vergüenza, de temor, has estado huyendo. Quita ese temor, ese orgullo, esa soberbia. Dile al papá, y vuélvete a los caminos del Señor, porque hay fiesta para ti. Hay fiesta para ti, hermano, que te acabas de arrepentir. Hay fiesta para ti, hermano, que te ha reconciliado. Cristo te ama. Verás los cambios que hará en tu vida. Verás en los cambios y un día darás testimonio. Un día le contarás a otros que lo que era imposible para ti, para Dios lo hizo fácil. En Dios no hay pierde, en Dios hay ganancia, en Dios hay prosperidad, en Dios hay gloria y en Dios todo es posible. Dios, gracias. Bendiga a todos los oyentes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los pastores. Dios bendiga a los líderes. A ti que también de repente no has tomado la decisión, no lo dudes. Decide, quizás más tarde, mañana, o acude a un templo cristiano y busca a Dios en el nombre de Jesús. Oramos para terminar este precioso mensaje. Padre bendito, tu palabra ha sido lanzada con poder y gloria, y tu palabra nos da la certeza y la seguridad y la convicción que no volverá vacía. Donde cayó esta semilla, producirá al 100%, mi Señor. Donde cayó esta semilla en el corazón, que crezca, florezca, y un día de frutos, y que vengan al altar, Señor mi Dios, y se consagren a ti. Que busquen un lugar los que no tienen, Señor. Guíalos a un lugar donde te van a servir, a un lugar, un templo, una iglesia, un pastor, una pastora, mi amado Dios. Y a mis hermanos que retrocedieron, vuélvelos, papá Dios. Guíalos tú también, guíalos y restáuralos todo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si estás enfermo, toda enfermedad se va, toda necesidad se va. Si estás caído, todo se retira. Si estás colapsado, todo se va. Si tu hogar se destruyó, Dios los restaurará en el nombre de Jesús y verás la mano del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Gracias, papito Dios. Amén y amén.